Buenas noches, mi nombre es Jaime Israel Romero Gómez y les presento la actividad 1 de la materia normatividad fiscal. La palabra finanzas llega de la voz griega finos, la cual pasa al latín finis, que significa fin. En un principio se aplicó este término como fin de los negocios jurídicos, al pago que con ellos terminan. Luego surge finanzas, lo cual implica otros elementos esenciales para que se produjera tal fin. Estos estaban constituidos por los recursos o ingresos. Funciones. La ciencia de las finanzas públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina el interés general. Las finanzas públicas regirán las necesidades que se originen frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a las propias necesidades. Los elementos que la integran: las necesidades públicas, servicios públicos, gasto público, recursos públicos, renta nacional. El sector público. Empresas e instituciones dependen del Estado en una economía nacional. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el Estado, administración local y central y sus empresas, por ejemplo, las empresas privadas nacionalizadas, posee o controla. Lo normal del sector público constituye un elevado porcentaje de la economía de un país e influye sobre la actividad económica global. Exponiendo los elementos, las necesidades públicas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad, necesidades que solamente podrán ser satisfechas por el Estado, debido a que son de imposible cumplimiento para cada uno de los individuos que conforman el colectivo. La justicia, defensa interior, defensa exterior, salud, educación, por mencionar a servicios públicos. Son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre los servicios públicos esenciales y no esenciales. El gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios. Recursos públicos son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Podemos entender la renta nacional como la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de la producción nacionales durante un cierto año. Incluye sueldos, salarios, alquileres, intereses, beneficios, bienes y... La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, contribuyendo a la economía creciente, del pleno empleo y sin inflación alta. Los elementos de la política fiscal. Los ingresos de un Estado. Se conoce como ingresos públicos y se genera a partir del cobro de impuestos, la venta de alquiler de las propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, entre otras actividades. Estos ingresos permiten el desarrollo del gasto público. Impuestos. Son los pagos o prestaciones
que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación, seguridad, etc. El gasto público. El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política económica de un país, que le permite moldearla según los objetivos que se quieran alcanzar. El gasto público puede influir de diferentes formas en la economía, principalmente a nivel macro. Empleo. El gasto público es una fuente importante de generación de empleo, tanto así que son muchas las regiones del país donde la única fuente de empleo es precisamente el Estado. La economía puede acelerar o desacelerar según el Estado decida gastar más o menos. La producción del país puede verse fuertemente influida por el gasto público, de lo que de forma indirecta tiene efectos sobre el nivel de empleo. Ahorro. El gasto público puede afectar el nivel o capacidad de ahorro de la población, en vista a que el gasto público está financiado por lo general por ingresos provenientes de los impuestos. Al incrementar los impuestos, se deja a la población con una menor parte de sus utilidades, lo que disminuye su capacidad de ahorro. Inversión. Como la inversión en buena parte depende del nivel de ahorro de la población, al disminuirse el nivel de ahorro por las causas ya expuestas, se afecta la capacidad de invertir. Si no se ahorra, no habrá recursos para invertir. Inflación. El gasto público puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. Bien sabemos que cuando la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, se sufre de una tendencia inflacionaria y el gasto público tiene la capacidad de incrementar la demanda de bienes y servicios. Devaluación, revaluación de la moneda. El gasto público puede influir en el comportamiento de la moneda frente a otras divisas. En medida que el gasto público sea financiado con crédito externo, el ingreso de las divisas de la adquisición de los créditos puede conducir a que la moneda local se fortalezca, puesto que al incrementarse la oferta de una determinada divisa, el efecto de la ley oferta y demanda conlleva a que el precio de la moneda local se revalúe. Déficit fiscal. Naturalmente, que el gasto público es responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país, en medida que se gasta más o menos de los ingresos obtenidos. Presupuesto público. Se establece como presupuesto público al sistema mediante el cual se elabora, coordina la ejecución, controla y evalúa la producción pública del bien o servicio de una institución. Sector o región, en función de las políticas de desarrollo previstas en los planes. La técnica debe incluir todos los elementos de programación, objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros, que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos previstos. El presupuesto debe contar con clasificaciones de ingresos y gastos combinados y consolidados de tal forma que indiquen la magnitud y naturaleza de la acción y el financiamiento público. Abarca el área de las decisiones directas del Estado en la ejecución del plan anual. El presupuesto puede ser dividido según los niveles de la administración en nacional, estatal, municipal, entes descentralizados, Con esto doy por terminada mi participación de la presentación del video de las finanzas públicas. Muchas gracias por su atención, espero les haya agradado el video. Hasta luego.